Muy bien. Shalom Alejem, bienvenidos a todos. Teníamos ya una semana y media, o creo que hasta dos, puede ser por las fiestas que no dimos clase, no me acuerdo bien, pero sí ya tenía rato que no nos veíamos, que no nos conectábamos. No pudimos hacerla como normalmente el domingo, pero entonces quisimos hacerlo el martes, ¿no? Ahorita para no perder más tiempo sin retomar esta clase, porque luego si no se pierde para completamente ya el hilo y ya no continuamos. Eh, Muy bien, la plegaria de los jóvenes es algo como que un tema muy interesante. Y bueno, ok, ahorita podemos entrar en eso. De inicio, bueno, vamos a estoy tratando de dar continuidad. Ahorita escuché mi clase de la clase anterior para acordarme qué vimos, para poder tratar de hacer un poco más, que una clase sea continua a la otra, pero igual también siento que es importante que uno hable de lo que más quiere hablar, de lo que está viendo en ese momento, de lo que estoy estudiando, para que sea también esté más fresco el conocimiento que traigo. Y también es bueno dirigirnos hacia a los temas que ustedes quieren ir viendo y a lo que ustedes me van preguntando y van hablando. Entonces, voy a comenzar con lo que yo pensé hablar, que era que el tema es el tema de del control. Aquí era algo que estaba tratando sabía que había algo ahí del tema del control. Muchas veces a todo nos gusta tener el control. Y entendía que había una manera negativa de ejercer control, pero todavía no me quedaba claro del todo cómo es que esto ocurre. Y más o menos la frase que me acuerdo que pensé cuando escuché una clase que me dio más claridad en este tema es que la cantidad de control que yo ejerzo en las cosas va a ser directamente proporcional a lo que yo voy a quitar a Hashem del evento, a lo que yo voy a quitar, va a ser contraria a la emuná que yo estoy teniendo. En otras palabras, no puedes tener emuná y control al mismo tiempo. Y ahorita voy a explicar a qué se refiere a eso, pero no puedes tener amor y control al mismo tiempo. Si ejerces uno, el otro automáticamente se inhibe. Entonces, ¿a qué voy con esto? En una relación de pareja, por ejemplo. Cuando yo estoy en una relación de pareja donde yo busco ejercer el control, yo voy a buscar controlar cada uno de los movimientos de mi pareja, cada una de las situaciones en las cuales está metida, etcétera, etcétera. Voy a tratar hasta cierto punto encerrar y tratar de medir cada detalle, cada comportamiento, etcétera. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que voy a meter una presión demasiada en pareja, por ejemplo, y eso va a causar que la otra persona no se pueda expresar en el mejor de los casos. Hay un ejemplo muy similar también con los niños, ¿no? Así cuando entre más control yo quiero ejercer sobre mis hijos, mis alumnos, menos van a fluir las cosas. Cuando yo ejerzo control estoy demostrando que no tengo una emuná realmente en el Creador. No tengo yo una confianza en que Hashem maneja las cosas. Y pusieron un ejemplo que a mí me quedó sorprendido, pero realmente tiene mucho que ver. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi hijo está escalando un árbol? Los niños les gusta escalar árboles. ¿Es peligroso? Pues sí, es peligroso. ¿Se puede caer? Sí, se puede caer. Pero si yo trato de ejercer control, en ese momento estoy evitando a mi niño aprender algo. No solamente eso, sino que los niños ya se ha comprobado hoy en día que necesitan hacer cosas peligrosas. Obviamente hay que tener también sentido común, y hay que tener barreras de protección. Pero aquí es donde está entre lo que yo tengo que hacer y lo que tengo que dejarle las cosas a Hashem, sabiendo que el alma de este niño bajó decidiendo venir a este mundo por una razón y que el momento que él tenga que irse se va a ir independientemente de cómo yo lo proteja o sobreproteja o yo haga. La sobreprotección es uno de los cánceres más grandes que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, la sobreprotección de los niños.
Pueden ir viendo a los parques hoy en día y ver a un parque, si todavía tienen alguna colonia, creo que ya hemos hablado de esto, si tienen alguna colonia todavía en sus alrededores de un parque antiguo comparado con un parque moderno. El parque antiguo es un parque, vamos a empezar un parque moderno. El parque moderno, el piso es de un piso que es como de material de llanta y los niños si se caen no se van a raspar ni nada. O sea, todo está sobreprotegido en un ambiente en un parque moderno. Me acuerdo de ir a un parque antiguo que está atrás de la casa de mis abuelos con mi papá recientemente y ver pues cómo tienen de esos, o sea, uno es todo pavimento, dos tienen un jueguito así que gira y gira y gira y gira y que había ¿cómo se llama? El juego del que se cayera primero pierde, ¿no? Y girarlo lo más rápido posible y el que saliera volando literalmente pierde. Y había otro donde te agarras literalmente, corren todos hasta el punto donde ya están volando en el aire literalmente, y el primero que se suelte y salga volando del juego perdía. Esos eran los juegos de antes, ¿no? Y hoy en día no existe nada por el estilo, está todos muy controlado, muy protegido. Y esto es inversamente proporcional también a la diversión que van a tener los niños, y no solamente eso, sino como estábamos diciendo, hoy en día sabemos que los niños necesitan cosas peligrosas para su desarrollo. Escuché esta estadística que me espantó de que el neurodesarrollo de un niño sobreprotegido es similar al de un niño abusado. Imagínense esa estadística tan fuerte. La neurobiología de un niño que está sobreprotegido es similar a la de un niño abusado. Un niño necesita hacer cosas peligrosas para su autodesarrollo, cosas que son medio riesgosas, cosas donde tú estás ahí un pasito atrás viendo y a veces no, a veces también es bueno, depende de la edad, dejarlos. También leí otro libro donde lugares donde los dejan a los niños a ciertas edades ya ir solitos en la calle para aprender a desarrollarse, donde al principio cuando empezaron a hacer esto, incluso llamaron a servicios sociales para hacer una denuncia contra los papás y todo, cuando ellos justo lo que estaban haciendo es este movimiento, e incluso hicieron todo un movimiento en Estados Unidos para permitir que los niños pudieran ser independientes en las calles. O sea, suena muy fuerte incluso, y no estoy sugiriendo cómo hagan, pero que sepan estos detalles y que lo puedan contrastar contra lo que ustedes hacen en su ambiente, lo que ustedes hacen en su casa, y que sepan que los niños son capaces de hacer mayores cosas de las que creemos que son capaces de hacer. Siempre va a haber riesgos, siempre va a haber accidentes, siempre va a haber cosas así, que Hashem nos libre de ello y tenemos que pedir a Hashem que nos proteja de esas cosas, pero no tenemos mucho más que hacer si queremos que se desarrollen correctamente los niños, sino que permitirles que hagan este tipo de cosas de peligro y entender y confiar que Hashem es el que controla absolutamente todo y que no le voy a dar a lo mejor un cuchillo sin supervisión a un niño, pero a lo mejor sí se lo voy a dar con supervisión. A lo mejor le voy a enseñar a utilizar el cuchillo de una manera correcta para que pueda el niño de 4 años, yo he visto niños de 4 años usar cuchillos, con supervisión y de una manera y aprendiéndolo a usar. Si lo aprenden a usar, los niños tienden a ser muy cuidadosos. Si nunca les enseñaron a hacerlo, pues entonces sí es un peligro. Si nunca les enseñaron a usarlo, sí es un peligro. Pero si los enseñas a utilizarlo, entonces ellos va a ser menos peligroso de que cuando lo estás sobreprotegiendo y lo estás alejando de esos detalles. Y esto viene de qué? Uno, de la naturaleza, del sentimiento natural que tiene toda madre especialmente de protección de sus hijos. Es normal, no está mal, es normal que las mamás necesiten tengan ese sentimiento de proteger, pero por otro lado, incluso parte de esa es una de las tareas del papá. Decía mi papá, la tarea del papá es proteger a los hijos de la protección de la mamá, ¿no? Entonces, decir, está bien, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Y entonces, porque si no, es muy difícil muchas veces y las mamás tienen que aprender a confiar en que, por un lado, todo lo maneja Hashem. Y si yo pongo lineamientos claros, como por ejemplo de cómo usar un cuchillo, y le enseño y lo superviso para que él pueda aprender a utilizarlo, y le digo qué no se debe hacer mientras lo usa, entonces
puedo tener la confianza entonces de que lo utilice. Y así con muchas otras cosas, de que escale un árbol. Yo en donde vivía antes, había niños que escalaban árboles de 5 metros, ¿no? Y niños de 6 años, donde había mamás que estaban infartadas cuando veían eso, y su mamá estaba allá abajo, aguantándose las ganas de gritar y calmándose hasta que llegó a tener confianza, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Se ha caído de lugares menos peligrosos y pues, ¿qué hacemos, no? Así es la vida. O sea, realmente cuando tratamos de ejercer control, estamos demostrando nuestra poca emuná que tenemos en que todo pasa por una razón. Nuevamente, hay que tener sentido común. Esto hay que usarlo con el sentido común, pero hay que tener cuidado también del sentido común, que a veces nos indica cosas que no son las correctas. Tenemos que encontrar ese equilibrio delicado que hay en la crianza y también en la pareja. O sea, cuando uno quiere ejercer control sobre la otra persona, se pone demasiada importancia. Entonces, ¿por qué no confías en que Hashem, el creador del cielo, la tierra y todo lo que sostiene, todo lo que hay en el mundo, por qué no confías en que Él puede hacer las cosas suficientemente bien sin necesidad de tu involucramiento, ¿no? ¿Por qué no confías en que las cosas van a pasar, y cuando confiamos en ellos, les permitimos desarrollarse mejor? Les damos esa confianza de que ellos pueden hacer las cosas por su propia cuenta. Los invitamos a la independencia, los invitamos a medir los riesgos, los invitamos a caerse y a decir, ¿sabes qué? Así no se hace. Los invitamos a que aprendan a vivir, porque esa es la vida. Cuando crezcas, nadie te va a decir, no vayas por allá, así por allá. Tienes que tú aprender a medir los riesgos. Imagínense el miedo, el terror que tiene un adulto que fue sobreprotegido cuando se tiene que enfrentar a la vida. Terror te da. Seguramente muchos de ustedes están en esa categoría. Entran en esa categoría de adultos que a lo mejor sus padres los sobreprotegieron demasiado, y la primera vez, como yo, creo que lo he contado antes, que tuve que entrar a un restaurante por mi cuenta, fue súper terrorífico. ¿Y qué pasa si no pasa la tarjeta? Y si no sé qué hacer. O sea, te da mucho miedo, aunque yo no fui sobreprotegido del todo, realmente creo que es normal experimentar cierto miedo a ciertas cosas. Pero si yo, que no fui sobreprotegido, tenía ese miedo terrible, no me imagino una persona que no está acostumbrado, que lo sobreprotegen, que le pagan todo, que le hacen todo, que no permiten que sea independiente. Entonces, justo por eso de hecho, el otro día le dije a mi hija, ¿sabes qué? Yo te voy a seguir hoy, ¿no? Y tú tienes que cruzar las calles y tienes que ver hacia los dos lados, y son calles relativamente muy, muy tranquilas, casi no pasan carros por donde vamos. Y aún así tenía mucho miedo, ¿no? Y está perfecto, está bien, para que ella pueda ir aprendiendo poco a poco a lo que tiene que hacer. Entonces, tratemos de soltar el control. No querramos controlar todas las situaciones, todas las personas, todos los eventos. Soltemos el control. Tú no tienes el control lo tienen ahí arriba. Y si tú quieres ejercer el control, pues te lo van a dar a ti, pero no quieres estar en control, ¿no? Es como si el piloto de un avión te dice, ¿sabes qué? Maneja tú, ¿no? No quiero, no, mejor maneja tú. Así queremos decirle a Hashem, ¿sabes qué, Hashem? Yo no quiero manejar esto, manéjalo tú, yo te escucho y me dices por dónde ir. Y así tendríamos que hacer, confiar en nuestro instinto superior de lo que tenemos. Pero ¿cómo vamos a poder escuchar ese instinto superior? Solamente estando atentos a él y soltando el control, decir como que muy bien, ok, ahorita tengo que soltar el control. Y esto no tenemos que confundirlo con irresponsabilidad, que muchas veces también puede pasar, donde el niño le dejo todo a su cargo, ¿no? Eres un niño de 6 años, pero ahora tienes que hacerlo todo tú y a ver cómo le haces, ¿no? Eso es irresponsabilidad y flojera, ¿no? Entonces una persona tiene que ir viendo, de acuerdo a la edad de sus hijos, viendo qué cosas ya puede ir soltando el control, ¿no? Poco a poco, desde que son pequeños, empezar a viendo cuándo ellos ya se pueden bañar por sí mismos. Y nuevamente, son 4 pasos. Primero es, yo lo hago por ti. Después es, yo te muestro cómo hacerlo. Después tú lo haces mientras yo estoy aquí contigo. Y después tú lo haces cuando yo no estoy aquí contigo, ¿no? Esos son nuestros pasos que ya hemos hablado de mi presentación. Yo no puedo exigirle a un niño que haga algo que yo no lo he hecho por él. Le he mostrado cómo hacerlo, lo he hecho junto con él. Ahí ya puedo soltar y decir, ahora te toca a ti hacerlo, ¿no?
y permitirle que pase por la frustración y permitirle que pase por el enojo, por el llanto, por la situación de que no puedo y está bien. Todos tenemos que pasar por ahí, permitirle al niño soltar, permitirle al niño hacer las cosas, soltando yo el control, siendo responsables de fijarme que el niño ya tenga la capacidad de hacer las cosas, porque por ejemplo, si estoy con él en el momento de hacer las cosas y veo que todavía no está listo para hacerlas, tengo que observarlo y de ver, parece que todavía no está listo este niño para este material, para esta actividad, para desempeñar esta labor, todavía le falta aprender algo antes, etcétera. Entonces me regreso un paso antes y me espero un poquito más para volverle a mostrar cómo hacer esto, ¿no? Pero yo tengo que tengo que empezar a aprender a soltar el control. Eh, Realmente hay más cosas que quiero hablar de este tema, pero ahorita no las tengo, no me están viniendo tan a la mano. Entonces después volveremos a este punto del control, de soltar el control, que es algo que algo que hay que aprender en la vida, a soltar el control sobre mí, sobre otras personas, sobre las situaciones que pasan en nuestras vidas, soltar. Esa es una palabra muy buena que tenemos que aprender, soltar y permitir que el jefe se encargue. Muy bien, entonces pasando aquí el tema de me gustaría saber sobre cómo tratar el tema de plegaria con los jóvenes, ayudarles a motivarlos, porque los adolescentes y los jóvenes ya no es como a un niño. Por un lado, em, la educación de la tefilá tendría que empezar desde que son niños, ¿no? La educación de la tefilá se podríamos decir de inicio, a nadie le va a gustar hacer algo que no es bueno haciendo. Suena muy obvio, pero a veces no lo entendemos tanto. ¿Qué significa esto? La mayoría de la gente no sabe, por ejemplo, leer, no leen bien, no saben cómo aprender a leer bien, no saben lo que están leyendo. Entonces, imagínate tener que hacer todos los días algo en lo que no eres bueno. Pues bueno, es muchas veces lo que le estamos pidiendo a los niños cuando les pedimos que hagan tefilá sin realmente mostrarles el camino de cómo hacerlo o sin darles esa oportunidad, sin enseñarles que al principio lo tienen que hacer mal para hacerlo bien después. ¿No? Tenemos que primero irlos guiando a los niños, a los adolescentes especialmente. A un adolescente es más difícil porque cuando eres niño es o sea, los niños tú repites algo con ellos y ellos lo repiten y más si es cantadito y justo al principio yo no enseño nada a los niños de Tefilá que no sea cantado, todo es cantado, Birkot HaShahar, luego puede ser el Elukah, el Kiryat Shema, todo eso, el Kiryat Shema ellos entienden como que la importancia, lo deberían llevar repitiendo desde que son niños, entonces como que ya se lo saben, entonces les sale más fácil y más si lo cantas, Be'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha, lo vas cantando junto con ellos, entonces los niños lo van aprendiendo a las buenas. Si empezamos cuando son niños, entonces va a ser más fácil que ellos vayan aprendiendo a hacer tefilá y la van a tener de memoria, la van a tener de una manera sencilla, de una manera así. Y a un niño es lo que necesita. Y vamos a empezar con eso antes de irnos con los adolescentes, ¿no? A un niño lo que necesita primero es hacer algo que pueda disfrutarlo, que pueda cantarlo, que pueda sentir que se está divirtiendo. Entonces la tefilá al principio con los niños tiene que ser cantadita, que se la vayan aprendiendo poco a poco y tú la cantas con ellos y si son de menos de 6 años o de 6 años a 9 años, muchas veces puede ser que ni siquiera la estén repitiendo, el niño esté así toda la tefilá. ¿No? Y está bien, al principio igual ellos están aprendiendo, escuchando, la están aprendiendo. Cada niño es diferente. Por ejemplo, yo tenía niños donde a veces estaban así en la tefila todo el día, sin decir nada, sin hacer nada, y después poco a poco van cantando algo y así los vas animando también de vez en cuando a decir las cosas y se van despertando y volviendo a dormir, despertando, y no literalmente, sino cognitivamente hablando. Y hay niños que intentan repetir las palabras y pues estos son los que más ganas le echan.
pero pues no todos son así. Entonces tú tienes que intentar poco a poco y tú ir repitiendo las palabras junto con ellos, y si tienes instrumentos musicales, lo haces con ellos, y poco a poco que vayan aprendiendo las palabras, que vayan aprendiendo a recitar las cosas de memoria. Y ya que se las aprendieron, entonces empiezas a explicarles qué significa, ¿no? Y qué significa no te las ben yom ben laila. Entonces te dice, ¿no? Y entonces empieza a decirles y todos los días repites lo mismo hasta que se aprendan uno, de memoria el rezarlas, y dos, que se aprendan qué significa cada una de las cosas, y poco a poco le vas aumentando un poquito más cosas que vayan aprendiendo qué significan. Eso es cuando son niños, vas haciéndolo divertido y cada vez le vas agregando un poquito más y vas agregándole un poquito más y lo vas cantando y a veces usas instrumentos, a veces no usas instrumentos y esto es, llega un punto como hasta los 10 años, que si tú seguiste así, el niño ya sabe la mayor parte de la tefilá y ya está también leyendo. Entonces ya puedes empezar a darle un sidur para que trate de ir siguiendo lo que ya se sabe de memoria con el texto. Entonces va siguiendo el texto de memoria y trata de ir siguiendo con la lectura y llega a un punto donde ya sabe leer bien y entonces ya empieza a agregar nuevas cosas a la tefilá, a lo mejor ya sin cantarlas, pero ahora su reto es leer el texto y aprendérselo mientras lo lee, ¿no? Y repetirlo todos los días y eso es... Cuando están hasta los 10, 12 años, esto todavía funciona perfectamente. ¿Qué pasa cuando ya llegaron de los 12 años? A los 12 años ya perdimos esta capacidad, no completamente, pero bastante, de alegrarnos con las canciones, aunque todavía puedes tratar de animarlos con algunas canciones, mientras que no se sientan muy niños, o sea, que no hacerlos sentir muy niños, y empiezas a animarlos a que puedan cantar algunas cosas y decir algunas cosas, y entonces el tratar también depende, si ya son más grandes, a los ya 13 14 15 años, muchos niños ya necesitan no tanto la repetición como la profundización. Ahora sí necesitas explicarles por qué estamos rezando. Oye, ¿por qué rezamos si Hashem ya lo sabe todo? ¿Sabe lo que yo necesito? Hashem necesita que yo lo alabe. Hashem necesita necesitas contestar esas preguntas. Ellos necesitan saber por qué están haciendo lo que hacen. Saber conectarlos con algo que es relevante para ellos y decir, a ver, vamos a poner en nuestra tefilá algún enfermo. ¿Alguien tiene algún enfermo en su casa? Ah, sí, entonces ahora lo hacen algo personal, ahora es algo que me compete. ¿Por qué? Porque ahora estoy rezando por mi abuelita o estoy rezando por mi tío o por mi hermano, etcétera. Entonces ya tengo algo, una razón personal para rezar, ya tiene algo que ver conmigo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer peticiones personales al principio para que nuestro rezo sea dirigido a eso, ¿no? Entonces los involucras en algo que tiene que ver con ellos. Y entonces hay varias maneras de hacer que un adolescente pueda animarse. Uno puede ser a través de la lectura, decir, a ver, intenta, sí, pero obviamente tienes que darles las bases de una buena lectura para que entonces el niño tome el reto de decir, bueno, ahora voy a leer más rápido, ¿no? Ahora lo voy a leer más correctamente, ¿no? Y ahora se pone un reto a sí mismo de la lectura y ese mismo reto de la lectura o incluso de la cantada de la tefilá, hacerlo lo más bonito, o incluso muchos niños se animan sabiendo que pues, los van a pasar a rezar en la sinagoga y entonces eso los anima a poder a echarles más ganas, a poder hacer su tefilá y también ese aspecto de darles profundidad, de que sepan lo que están diciendo, por qué lo decimos, esta área de la tefilá es para esto y esto es para esto y explicarles, ya cuando son más adolescentes, más jóvenes, necesitan ya tener una razón por la cual están haciendo las cosas. No lo van a hacer como cuando son niños, simplemente por repetir y porque les gusta repetir y porque les gusta entonar, porque les gusta cantar, no lo van a hacer necesariamente solamente por eso, aunque puede ser que también sea un incentivo para muchos. Pero lo que puedes ayudarles es dándoles un poco más de profundidad, un poco más de entendimiento. Cada uno va a tener una motivación diferente. Tenemos que observarlos y ver e ir viendo qué es lo que funciona con cada uno de los niños. Entonces tratar realmente de buscar ayudarlos en esa parte. Otra cosa que mencionaban, el que preguntaban era el tema cuando los niños llegan muy cansados, por qué no durmieron bien, por qué no comieron bien, por qué no, o sea, todo este tipo de cosas que lamentablemente pues es culpa de nosotros los padres, ¿no? Que no, muchas veces no nos animamos, no prestamos suficiente atención, muchas veces disfrazamos esto
disfrazamos esto de buscar supuestamente que sean independientes, sin darnos cuenta que, oye, espérate, tu hijo no está estudiando nunca, ¿no? Entonces tal vez necesite un poco más de apoyo para su independencia, ¿no? Hay algo que no está funcionando ahí. Oye, tal vez necesitas poder apoyar a tu niño a que tenga más herramientas para hacer las cosas por su propia cuenta, más apoyo, más, no sé, algo. Entonces, por un lado, sí, la culpa es de nosotros padres que a veces no prestamos suficiente atención en nuestros niños, en si están comiendo suficiente, no los observamos, no nos damos el tiempo de observarlos. Y por un lado, como maestros, lo que podemos tratar de hacer es varias cosas. Uno, lo primero es observarlos, ¿no? Que se sientan observados, porque si son niños que no son observados, cuando tú los observas, cuando tú los notas, cuando tú estás ahí para ellos, cuando los niños ven que te preocupan, que te preocupas por ellos, entonces van a poder, por un lado, ya eso ya es parte del remedio. Pero hay otra área que también nos puede ayudar mucho, que es el área ahí puede ser el cambio de adentro para afuera o el cambio de afuera para adentro. De afuera para adentro, ¿qué sería? Sería tratar de hablar con los papás, tratar de decirle, mira, estoy percibiendo esto en tu hijo, parece ser que está llegando la mayor parte del tiempo sin dormir bien, esto no le ayuda a él de una manera, no ayuda para estudiar mejor, se desvela, o sea, los niños necesitan tener un horario, cuando tienen una rutina donde los niños se duermen temprano, depende de la edad, pero hay niños que necesitan dormir 10 horas al día, entonces dormir necesitan realmente 8 horas mínimo, 10, no sé, cada niño es diferente, entonces necesitan dormirse temprano, sin dispositivos móviles en la noche, necesitan tener libres de pantallas mínimo 1 hora antes de dormirse. Entonces, o sea, como que se puede, si los papás tienen esta posibilidad de estar atentos con los maestros, pues está excelente. Pero si no tenemos esto, muchas veces lo que tenemos que intentar hacer es un cambio de dentro para afuera. En otras palabras, empezar con los niños, hablar con ellos, tratar de convencerlos y decirles, ¿sabes qué? Es importante dormir temprano. Yo trato de hacer esto todo el tiempo con mis niños, ¿no? Hablar con ellos, decir, a ver, ¿por qué estás cansado? ¿A qué horas dormiste? ¿A qué hora te dormiste y a qué hora te despertaste? ¿No? Y entonces, ¿cuántas horas dormiste? Y tratar de hacerlos conscientes de sus horarios y qué hiciste antes de dormirte. Y bueno, pero deben saber, miren cómo están ahorita todos como zombies y así me pongo y demuestro cómo están ellos. Y entonces les hago, trato de hacerles ver cómo es que dormir poco les afecta en el estudio y les traigo la información también medio científica de decir cómo es que cuando no dormimos, en el sueño es cuando se establece todo lo que aprendimos durante el día y si dormimos muy poco, entonces eso afecta nuestro aprendizaje, nuestra memorización, nuestra capacidad de atención y entonces luego no puedo, o sea, entonces trato yo de hablar con los niños ese tipo de cosas y muchas veces empieza a funcionar. Obviamente gran parte son los papás que tienen esa responsabilidad sobre sus hijos, pero nosotros también podemos intentar, hablando con ellos, hacer este cambio desde adentro, hacer este cambio desde abajo, ¿no? Desde ellos, que ellos empiecen a decirle a sus papás, y si tengo casos que le dicen a sus papás, ¿sabes qué, papá? Ya estoy llegando muy tarde o necesito dormir más temprano, y tenemos casos así que sí han llegado con sus papás y le han dicho. Hay veces que la cultura es muy fuerte en la casa, que es muy difícil realmente cambiarla, y también es muy difícil hablar con los padres de familia en muchas ocasiones, pero siempre hay que intentar y tratar de tener de hacerlo. Al final de cuentas, esto es un consejo para mí mismo, porque a veces también me cuesta mucho hacerlo, pero igual te van a culpar los papás por no haberle dicho nada también después. Entonces, a veces puede ser que lo mejor que puedes hacer es hablar las cosas de la mejor manera, decirles a los papás y tratar y esperar lo mejor. Y si no, pues, lo único que nos queda es tratar de hacer ese cambio de adentro para afuera con los niños, tratar de que ellos mismos tomen la conciencia de que necesitan dormir, de que necesitan desayunar, de que necesitan tener una buena dieta y ponerle en ellos la responsabilidad de decir, a ver, entonces en la noche anterior podrías tú prepararte algo para que en la mañana ya tengas para llevarte o tener algo así, entonces y realmente hacerlos responsables a los niños, cosa que a lo mejor en muchas ocasiones no tendría que ser su responsabilidad, pero por lo menos que ese cambio empiece desde abajo, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Échale ganas para que tú logres
hacer las cosas por tu propia cuenta, ¿no? Y animarlos y tratar de empujarlos a que sean independientes lo más que puedan, especialmente si ya son más jóvenes, como de 9 en adelante. Si son de 6 a 9, pues que sea un poco más difícil conseguir ese cambio, pero igual podemos intenten con sus alumnos muchas veces decirles, y a veces los papás cuando ven que sus hijos están haciendo las cosas por su cuenta, les da pena y pues ya se ponen a hacer las cosas por ellos, ¿no? Entonces, pero sí, muy importante las rutinas para los niños. Ustedes como papás también traten de tener mucho, muy pendientes esas rutinas de los niños. Ustedes tienen que saber esas mismas rutinas. Tienen que entender, por ejemplo, algo que es muy trágico en nuestra sociedad hoy en día, que les damos todo tipo de azúcares y cafeína a los niños, especialmente en la mañana. Por favor, no lo hagan. O no es recomendada la cafeína hasta los 15 años. La cafeína es una droga, literalmente. O sea, es una droga. Muy difícil, o sea, no funciona la cafeína en los niños. Los altera literalmente la cafeína lo que hace es que se mete con nuestros neurotransmisores, o sea, literalmente es lo que hace. Y en un adulto, bueno, ya está su cerebro completamente desarrollado ya. Puede ser hasta positivo, hay diferentes opiniones en esto, hay quien dice que puede ser positivo, un poquito de cafeína, 1 a 2 tazas al día puede ser positivo para un adulto, más de eso ya empieza a ser negativo. Para un niño, cero cafeína. Aquí en México incluso tenemos eso, cuando dice cafeína, dice contiene cafeína, no recomendado para los niños, ¿no? Cosa que, bueno, no le hacemos caso, ¿no? Porque no entendemos realmente este concepto. Entonces, darle Coca-Cola, darle azúcares a un niño, mandarles este tipo de cosas como lunch o dárselos antes de la escuela es terrible. Es terrible para ellos y terrible para los maestros. ¿Por qué? Porque uno, es comida chatarra. La comida chatarra no nutre. La comida chatarra engorda, pero no nutre. Te llena, pero no nutre. Entonces, tendríamos que como papás primero y también como maestros saber esto, hacerlo, tratar de cumplirlo lo mejor que podamos nosotros para poder recomendárselo también a los papás, ¿no? Y decirle, oye, tú quieres que tu hijo rinda, tú quieres que tu hijo esté en la mejor manera de la escuela. Bueno, cero azúcares y cero cafeína, que tendría que ser obvio decir cero cafeína, pero lamentablemente hoy en día no es obvio, ¿no? Entonces, cero cafeína para los niños menores de 15 años. Eso es de ley. Cero dispositivos móviles antes de dormir, cero cafeína varias horas antes de dormir, cero azúcares antes de dormir. O sea, realmente estas son cosas en las cuales tendríamos que tener claridad de, no, esto a los niños no se les da. O sea, si quieres darles azúcares, que sea en un horario normal, un horario que no les vaya a afectar realmente su sueño. Por otro lado, también tendríamos que tener claridad en que los niños necesitan dormir mucho, necesitan irse a dormir temprano, necesitan dormir mucho para que puedan realmente aprovechar, o sea, necesitan todo ese sueño para estar listos para un nuevo día. Entonces es muy importante que ustedes, que podamos nosotros como papás, tener todo, observar eso, que los niños tengan una rutina. Un niño que no tiene una rutina, yo conozco, tengo niños así en la escuela que están como zombies todo el día en modo supervivencia. Literalmente están sobreviviendo estos niños. ¿Por qué? Porque no tienen una rutina fija, entonces en cualquier momento vamos a hacer esto, ¿no? Y vamos a hacer aquello, y están en todos lados, pero no están en ningún lado, y eso a un niño lo tiene constantemente en un estado de supervivencia en alerta, ¿no? ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar ahorita, no? Y entonces no tiene la capacidad de tranquilizarse, de relajarse, de saber, ahorita viene esto. Un niño no puede tener ese tipo de vida. Un niño necesita tener su horario en el que come, su horario en el que cena, su horario en el que se baña, su horario en el que se va a dormir, su horario en el que se despierta, sabe lo que va a pasar cuando se despierta, sabe lo que va a pasar o sea, tiene que tener esa rutina. Es esencial para todos los seres humanos, pero para los niños es vital, para que puedan realmente necesitan esto. Entonces, los invito a todos a que observemos y veamos a nuestros propios niños ahorita si ahorita tienen esto. Tienen ahorita una rutina, tienen ahorita este tipo de lineamientos donde en la mañana tienen un desayuno que los va a nutrir, que les va a permitir tener energía positiva para la escuela, no solamente un boom de azúcares que lo van para arriba y luego para abajo, y lo de arriba es más hiperactividad que energía.
Entonces, ser conscientes de esa parte, ser conscientes de que el desempeño de mi hijo va a depender de esto. Y una persona puede decir, no, yo veo que mi hijo va bien con todo esto. Bueno, deberías verlo sin todo eso, ¿no? Si has visto a tu hijo bien metiéndole cafeína y azúcares y sin dormir bien y todo, no tienes idea cómo sería tu hijo si le permitieras tener una vida con rutina, una vida sana, una vida con un desayuno balanceado, saludable, etcétera, etcétera. Si tuviéramos todo eso, los niños pueden valerse mucho más de todos, de aquellas cosas que aprovechan en la escuela, van a estar más tranquilos, más enfocados, más con la capacidad de concentrarse, de memorizar las cosas mejor, poner atención. Todo eso se ve mejorado cuando los papás somos conscientes de las necesidades físicas de nuestros niños y no solamente de las emocionales, porque obviamente también de las emocionales. Si viene un niño con una emoción baja y a veces los maestros también tenemos que poder separarnos tiempos aparte con nuestros alumnos, separarnos aparte con ellos y hablar con ellos emocionalmente y cómo te has sentido, qué ha pasado en casa, dejarlos que se desahoguen, poder darles un buen consejo, tratando de saber que lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, y si no, por lo menos que tengan alguien que los escuche, que los entienda, que les pueda dar un abrazo también, si ellos quieren al final, y tener esa capacidad de que alguien esté con ellos ya es muy valioso y es muy necesario para muchos de nuestros alumnos que no tienen quien los escuche realmente en otro círculo. Entonces muchas veces la escuela puede ser el lugar seguro para muchos de nuestros alumnos. Su casa no tanto un lugar seguro, en su casa hay caos, a lo mejor hay pleitos, a lo mejor hay discusiones, a lo mejor hay problemas, mientras que puede ser que la casa, la escuela sea un lugar seguro para ellos, donde pueden estar, donde saben que hay disciplina, porque la disciplina también involucra un lugar seguro. Si no hay disciplina en casa, significa que el niño tiene el control, y si el niño tiene el control, entonces eso es algo demasiado ansioso para el niño. El niño le da ansiedad tener el control, como lo dijimos el ejemplo ahorita, ¿no? ¿Qué hacemos si el piloto nos dice, el piloto del avión nos dice, ¿sabes qué? Maneja tú, ¿no? Me va a dar ansiedad, no sé manejar un avión. Lo mismo pasa con los niños cuando les damos el control de sus vidas, el control de que hagan lo que se les pegue la gana. ¿Qué pasa? Les genera ansiedad. ¿Por qué? Porque es demasiado para ese niño. Y aunque él te lo está pidiendo, él lo está diciendo, pero él realmente lo que quiere, lo que necesita es que haya límites y disciplina. Entonces, si tenemos límite, disciplina, si tenemos un orden, si tenemos una rutina, si tenemos todo eso que lo rodea del aspecto saludable, entonces ese niño va a tener la capacidad de disfrutar mucho más la vida. Sí, Llena. Gracias, Aaron. Ahorita hablabas del acercamiento físico con los alumnos, que pues si uno de grande lo necesita, y más los niños, ¿no? Pero por ejemplo, en Guanajuato, eh, yo estuve en 3 escuelas antes de venirme acá a Puebla y se decía que ya por reglamento de la SEP, prohibido hasta la palmadita. O sea, es el cumpleaños del niño y la maestra buena onda le lleva un chocolatito, o es el día de la maestra y los niños se acercan y le dan cartitas y las maestras son de, ay, qué bonito, gracias. Pero pues ya no pueden legalmente acercarse al niño, una palmadita, un abrazo, un chiqueo, independiente de las reglas de acercarte con una persona de otro sexo y demás, ¿qué tan permitido lo tendríamos nosotros? Ok, realmente por un lado, lo que yo diría en esto es, supongo que nuestras escuelas podría y tendría que ser diferente. Y entonces, o sea, yo no me iría, me guiaría por los lineamientos de la SEP en este caso, digamos, de no tocar y abrazar a un niño. Obviamente todo tiene que ser hecho también con mucho cuidado en el aspecto de, uno, sí, pues hay reglas en el judaísmo con respecto, estamos hablando de un maestro con un niño y una maestra con una niña, de lo contrario, pues si no, o sea, estaría prohibido por el judaísmo mismo. Pero si estamos hablando de hombres con hombres, mujeres con mujeres, o incluso si es del sexo opuesto, pero son niños menores, en este caso
yo los invitaría, los incitaría a que sí exista este contacto con sus alumnos, de abrazo, de acercamiento y obviamente que nunca haya algo que se pueda malinterpretar, ¿no? Que siempre haya en un lugar observado, que siempre haya algún lugar con más personas, que siempre haya algún, o sea, obviamente una persona siempre se tiene que cuidar de esos temas, siempre, ¿no? Independientemente si la CEP o no lo regula, sí, un adulto no tendría que aislarse con un niño, sí, aunque sea del sexo opuesto, si no hay cámaras, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay manera de dar la vuelta a esto, eso es un obvio, pero sí invitaría a que en un contexto saludable, en un contexto con más gente, en un contexto con más, en un contexto correcto, se haga esto del contacto siempre y cuando el alumno lo quiera. Porque también puede ser que hay alumnos que rechazan el contacto físico y no somos nosotros para cambiarlo. Nosotros no somos nosotros para Claro. invitarlo a que sí, ¿no? Entonces realmente lo que sí se invita es, sí, que acerquemos y antes de hablar un abrazo es preguntar, ¿quieres que te dé un abrazo? Y que exista esa Ok. aceptación de parte del niño, de la niña, y que exista ese realmente ese contacto con el permiso de él y de ella. Y a veces puede ser llegar y simplemente abrazarlo de costado, ¿no? Y para que sienta que existe Mm, esa posibilidad también el niño de ese abrazo. Al final de cuentas, los abrazos generan oxitocina. Entonces los abrazos curan también, ¿no? Entonces es muy importante ese contacto, que el niño sienta que es querido, que es amado. Y nuevamente, en un contexto correcto, en un contexto, en un área correcta, es muy positivo y recomendado que haya ese tipo de contactos. Eh, Porque incluso tenemos, te pregunto por el lado, de las leyes del contacto y judaísmo, porque tenemos el caso de que un niño cumplió años en Simchat Torah. Entonces, justo cumplió 7. Entonces alguien me escuchó y dijo, ¡ay, felicidades! Y es una chica ya grande. Y lo abrazó y le dice a su mamá, ¿cuántos años cumplió? Y le dice 7. Dice, ya no podemos abrazarlo. Entonces me acordé de esa parte. Entonces dije, ay, sí, claro, por eso los niños tienen maestro y las niñas tienen maestra, por si es necesario, también tener ya esa parte cuidada. Sí, digo, a veces no es posible que tengas o solo maestro o solo maestra para el sexo adecuado, pero pues sí, a final de cuentas una persona tendría que tener siempre pues, dentro de su staff gente que pueda tener ese apoyo a lo mejor emocional con el niño o con la niña para poder tener esa parte que sí siento yo que es importante. Muy bien, entonces, ¿hay alguna Ok, otra? gracias. Sí, con gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quería hacer una pregunta. Sí, En el caso de un niño que ya entra en la etapa de la adolescencia y, o sea, que ha tenido una educación con respecto a lo que está hablando de la alimentación, mucho azúcar, muchos dulces, acostarse tarde, mucho teléfono, etcétera. ¿Cómo se le empezaría a, a educar o algo así, para que empiece el cambio, ¿no? Es difícil porque ya lleva toda una costumbre que lleva, entonces como que, sí, ¿cómo entiendo. sería eso? O sea, de inicio, hablando con ellos, y puede ser que lo mejor sería poco a poco, o sea, literalmente comenzar aunque bueno, depende también del niño, puede ser que a veces que lo mejor sea decir de repente ya no, y ya no, pero no sin hablar con ellos, no sin decirle, mira, o sea, explicarles la situación bien, explicarles, decir como que incluso preguntarles, ¿te acuerdas que a veces que te sientes demasiado emocionado y no te puedes detener? Y, o sea, realmente explicarles cosas que ellos ven y que ellos pueden percibir que les hace daño, o los dientes, el dentista, todo ese tipo de cosas que cuando un niño entiende la razón detrás de las cosas, no es necesario que les impongas nada. Pero muchas veces se necesita imponer
se les explica las cosas, se les intenta imponer y darles un periodo de luto, porque literalmente es lo que van a tener, un periodo de abstinencia, casi casi de luto, ¿no? Es como cuando le quitas las pantallas a un niño después de estar tan acostumbrado a las pantallas, te va a llorar y te va a poner a prueba y y te va a llegar hasta el límite con tal de conseguir lo que va a conseguir. Pero si el niño se da cuenta después de muchas veces que te va a probar que no va a haber vuelta atrás, porque entendió que tú lo ves como un... O sea, cuando los niños entienden que algo es un no, 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 ya no lo piden, ni siquiera lloran. ¿Por qué? Porque saben que nunca los vas a obtener. ¿Con qué lloran? Con aquello que saben que sí vas a ceder. Entonces, y así pasa. Yo me acuerdo que había cosas donde, por ejemplo, si era de Shabbat, los niños sabían, no me va a decir que sí mi hija, ¿no? Entonces, no me lloraba más, ¿no? Porque antes para ella todo lo que era prohibido decía es muxe, ¿no? Es muxe, ok, es muxe. Ya no decía absolutamente nada, ¿no? Porque sabía que en lo que es muxe no se negocia. Pero había otras cosas que sabía que podía negociar, entonces negociaba. Cuando nosotros le enseñamos eso a negociar a los hijos, tenemos que no enseñarles a negociar. Si nuestro no va a decir no, nuestro no tiene que ser un no de aquí hasta el final. Si nuestro sí va a ser un sí, tiene que ser un sí hasta el final. Y entonces por eso tenemos que acostumbrarnos muchas veces a decir tal vez, ¿no? O no sé, puede ser, depende. Entonces cuando usamos estas palabras, existe la posibilidad de negociación. Le estamos diciendo al niño, puede ser, depende, no sé, ¿no? No estoy cerrado a la posibilidad de no. Pero si ya dije no, no debe haber cosa en el mundo que me haga cambiar de opinión. Y tenemos que permitirles llorar, permitirles hacer berrinche, permitirles hacer eso, acompañarlos en su berrinche. Yo sé que te duele, que estamos acostumbrados a algo, y no hacer un sermón, simplemente decirlo, porque si hacemos un sermón, empezamos a hacer como que ellos van a sentir que empezamos a ceder. No así como que, ay, perdón, no, es como decir, te entiendo, te duele, te entiendo, estoy contigo. Hay punto, literalmente es lo único que tenemos que decirle, entiendo que te duela, entiendo que quieras llorar, yo estoy aquí contigo. Nada más, y permitirles llorar hasta que necesiten llorar. Pero no, es que tú me tienes que dar, no te lo voy a dar, pero aquí estoy contigo, ¿no? Y volver a repetirlo las veces que sean necesarias, o incluso no repetir nada, simplemente dejarlo que grite, decirle que llore y acompañarlo simplemente en su dolor, porque a final de cuentas están de luto, perdieron algo que para ellos era súper, súper importante, pues dejarlos que lloren. No sentir que tenemos que controlar su llanto, no sentir que tenemos que controlar la situación, dejar que la situación fluya con un sentimiento de tristeza y saber que va a pasar y cuando pase las cosas van a ir para mejor. Entonces, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias, More. Eh, en cuanto a lo que estaba explicando ahora, y si, por ejemplo, trata de uno demostrarle el daño que le está haciendo y uno lo ve y dice, no me pasa nada, eh, no, yo estoy bien, no sé qué, ¿sabes? Porque eso también puede pasar. Bueno, entonces, no sé cómo en ese caso se puede solucionar eso, ¿no? Si ellos dicen que están bien o cómo. Sí, por ejemplo, uno puede decirle, mira, pero esto te puede provocar tal cosa, o dice, no, yo estoy bien, no tengo nada, o sea, como que contradice y como que no lo ve y no lo quiere aceptar. No pasa nada, no tenemos que convencerlos. Digamos como que nosotros, nuestra única labor es, obviamente no es en el momento que le estamos quitando, o sea, digamos como que tiene que haber una junta con los niños, decir, vamos a sentarnos, acabo de aprender algo que no sabía. Aprendí esto y esto y esto, y puede ser que todos lo hayamos visto, ¿no? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Dicen que no, ok, no pasa nada, no pasa nada, no lo han visto, bueno, pero lo que sí es que aprendí que esto es lo que sucede, esto no nos está ayudando, nos afecta. Entonces, como esta nos afecta, hemos decidido de ahora en adelante este tipo de reglas. Se van a permitir y uno tiene que hacerlo con conciencia, decir en qué momento sí lo voy a permitir, en qué momento no lo voy a permitir, bajo qué condición, bajo qué no condición. Entonces, uno tiene que saber con conciencia cómo lo va a manejar en su casa, ¿no? Y en qué horarios sí, en qué horarios no, en qué días sí, en qué días no, todo que esté muy claro y muy definido para que no haya
esos temas de negociación. Si ya sabemos la regla es que antes de la comida no, es un no absoluto. Oye, pero fuimos a un lugar y os regalaron un dulcecito y ahorita vamos a llegar a la casa a comer. No, es un no absoluto. La regla, ya conoces la regla y punto. Ni siquiera hay nada que negociar. La regla es que no se hace y no se hace. Entonces, no tenemos que convencerlos de nada. Si ellos están de acuerdo y van junto con nosotros, qué bueno. Si no, igual la regla sigue, ¿no? Entonces la junta simplemente es para no imponer sobre ellos algo, decir como que yo soy el papá y vamos a hacer esto porque yo lo ordeno. No, la idea es decir, ¿saben qué? Aprendimos esto nuevo, entonces les quiero informar por qué vamos a tomar estas decisiones y estas decisiones que vamos a tomar, punto, ¿no? Entonces no es autoritarismo, ¿por qué? Porque les estoy explicando la razón, porque es para su bien. Si lo entienden, excelente. Si no lo entienden, pues ni modo, ¿no? Igual la regla continúa. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay otra pregunta, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y Be'ezrat Hashem nos vemos el siguiente domingo. Ahora sí, el domingo, no espero que no haya ningún tema, yo no creo. Entonces nos vemos el domingo a la hora de siempre, 10 de la mañana. Que tengan todos una excelente semana.